En un remoto pueblo enclavado en lo profundo de las montañas, rodeado de espesos bosques y nieblas perpetuas, existía una mina antigua cuyo origen estaba envuelto en misterios. Nadie recordaba con certeza cuándo se abrió por primera vez, ni quiénes fueron los primeros en adentrarse en sus túneles. Sin embargo, lo que sí sabían era que aquella mina había sido sellada hace generaciones, olvidada por todos, excepto por los más ancianos del pueblo, quienes susurraban sobre los horrores que se desataban en su interior. La mina, conocida como el Pozo del Demonio, se encontraba al final de un angosto sendero de montaña, escondido por densos árboles y maleza. La gente del pueblo evitaba acercarse, y las historias sobre la mina eran contadas en susurros, como si al hablar de ella se pudiera despertar algo maligno. Se decía que en lo más profundo de la mina, en un pasillo olvidado por el tiempo, existía una extraña sustancia que no era simplemente un mineral. Algunos la llamaban la sombra roja, pues su apariencia era la de una piedra de un rojo profundo, brillante como si tuviera vida propia. Pero aquellos que habían osado tocarla o acercarse demasiado a ella nunca regresaron. Los ancianos del pueblo decían que esa sustancia, aquella piedra maldita, había sido enterrada hace siglos, lejos de la vista de los mortales. Nadie debía saber de su existencia, pues quienes se atrevieron a desenterrarla sufrieron terribles consecuencias. Algunos murieron de formas inexplicables, otros simplemente desaparecieron, y los más desafortunados se volvieron locos, siempre con la misma mirada vacía, como si sus almas hubieran sido arrancadas. Nadie en el pueblo se atrevió a mencionar la mina durante años, y la oscuridad que la rodeaba creció tanto que hasta el más valiente evitaba siquiera mirar en su dirección. Pero no todos temían a la mina. Entre los más jóvenes había uno que no compartía el temor de los demás, un muchacho conocido como Samuel. Su carácter intrépido y su curiosidad lo hicieron famoso en el pueblo. A menudo desafiaba las historias de los ancianos, riéndose de las advertencias y buscando aventuras más allá de lo que los demás consideraban seguro. Samuel no creía en leyendas ni en supersticiones. Pensaba que si había algo en la mina, debía ser descubierto. Esa actitud lo había llevado a explorar muchos rincones olvidados del pueblo, y siempre había vuelto con historias que dejaban a sus amigos con la boca abierta. Pero esta vez la mina sería su reto final. Cuando Samuel comenzó a escuchar las historias sobre la sombra roja, algo dentro de él despertó. El misterio lo cautivó. Quería saber por qué aquella mina había sido abandonada y qué secretos guardaba en sus entrañas. Decidido a descubrir la verdad una tarde de otoño, cuando las nubes oscurecían el cielo y el viento soplaba con fuerza, Samuel se armó de valor, tomó una linterna y se adentró en el bosque sin decirle a nadie a dónde iba. El camino hacia la mina no era fácil. Los árboles parecían cerrar el paso, y la maleza era tan densa que apenas podía avanzar. Cada paso parecía acercarlo más a un destino oscuro, pero a Samuel no le importaba. Sentía que algo lo llamaba desde lo más profundo de la tierra. A medida que caminaba, la luz de su linterna se reflejaba en los ojos de los animales nocturnos que lo observaban desde las sombras. El aire se volvía cada vez más pesado y una extraña sensación de opresión invadió su pecho. El ambiente parecía cambiar, como si el mundo entero estuviera esperando algo. Finalmente, llegó a la entrada de la mina. La oscuridad era densa, pero los recuerdos de las historias lo impulsaron a seguir adelante. Al principio pensó que las piedras que sellaban la entrada eran insuperables, pero con un esfuerzo sobrehumano logró moverlas y adentrarse en los pasadizos de la mina. Un escalofrío recorrió su cuerpo al dar el primer paso en la oscuridad, pero la emoción de descubrir lo que estaba por venir lo mantuvo en marcha. Dentro de la mina todo era silencio. Los ecos de sus pasos resonaban extrañamente, como si el espacio se hubiera doblado, y las paredes de la mina parecían cerrarse sobre él. La luz de la linterna titilaba, parpadeando débilmente, y el aire estaba frío y húmedo, impregnado de una sensación de desesperación.
Samuel avanzó cada vez más adentro de la mina, hasta que de repente se detuvo. Enfrente de él, a varios metros de distancia, una pequeña cavidad en el suelo llamó su atención. En el centro descansaba una piedra, tan roja como la sangre, tan brillante que parecía emitir una luz propia. La roca era perfectamente redonda y su superficie estaba cubierta de un polvo brillante que reflejaba la luz de su linterna. Era la sombra roja intrigado. Samuel se acercó a la piedra. A pesar de que una parte de él sentía una extraña repulsión, algo más profundo lo empujaba a tocarla. Extendió la mano y, en el momento en que sus dedos hicieron contacto con la piedra, un dolor punzante lo recorrió. Un calor abrasador se apoderó de su cuerpo, y sus ojos se llenaron de una oscuridad profunda. La piedra comenzó a vibrar, y una sensación extraña invadió su mente. En un instante, las paredes de la mina parecieron cobrar vida, moviéndose a su alrededor como si la tierra misma estuviera respirando. De repente, una figura emergió de la oscuridad, deslizándose por las sombras. Era una sombra alargada, una figura sin rostro, con ojos brillantes como espejos rotos. La figura comenzó a susurrar palabras ininteligibles, y Samuel sintió como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Intentó soltarse de la piedra, pero sus manos estaban pegadas a ella, como si la roca estuviera fusionándose con su carne. La figura se acercó lentamente, extendiendo sus manos hacia él, y el aire se volvió irrespirable. Has tocado lo prohibido, susurró la figura, con una voz que parecía salir de todas partes. Y ahora, todo está perdido. No hay vuelta atrás en ese momento. Samuel sintió como una fuerza oscura comenzaba a invadir su cuerpo, un dolor indescriptible que lo hizo caer al suelo. La piedra comenzó a brillar con una intensidad cegadora, y el calor que sentía era insoportable. Su mente se nubló y comenzó a escuchar voces susurrando en su oído, como si la mina misma estuviera hablándole. Eran voces distorsionadas, llenas de desesperación, que le hablaban de los antiguos que habían sido consumidos por la piedra, de las almas que nunca encontraron la paz. Finalmente, con un último esfuerzo, Samuel intentó soltar la piedra, pero fue en vano. La sombra roja lo había marcado, y su alma ya no le pertenecía. Con un último suspiro, su cuerpo se desintegró, convirtiéndose en polvo que se disolvió en el aire, y la piedra brilló con una luz que nunca se apagaría. El pueblo nunca supo lo que ocurrió con Samuel. Nadie más se atrevió a acercarse a la mina. Con el tiempo, la entrada fue nuevamente sellada, y el misterio quedó olvidado por generaciones. Sin embargo, algunos dicen que en noches sin luna se puede ver una luz roja titilando en lo profundo de la mina, y el sonido de susurros lejanos, como si las almas perdidas aún vagaran por el lugar. El pozo del demonio sigue esperando a aquellos lo suficientemente valientes para enfrentarse a su oscuridad y a la sombra roja que sigue esperando su próximo huésped.